A ver, muchos más. Bueno, entonces, vamos a repasar un poco esto de función de segundo grado. Si bien yo les di tutoriales y todo para que ustedes miren, vamos a dar una repasada. Entonces, nosotros hasta ahora habíamos visto funciones que eran lineales, que se representaban a través de rectas que tenían una forma general mx más b o ax más b. Ahora, esta se complejiza un poco, porque tiene la forma, tiene una x al cuadrado, una bx y otra c. Entonces, esta también podemos llamarla y, igual a x al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números cualquiera, cualquier número real. A tiene que ser distinto de 0, porque si A es 0, directamente esto se me anula y me quedaría una función lineal. Y B y C sí pueden ser 0. Entonces, si cuando tenemos una función de este tipo, cuando nosotros la representamos gráficamente, tiene una forma muy particular. Una forma que se llama parábola, cuando la hacemos en el sistema de ejes cartesianos ortogonales. Entonces, si nosotros hiciésemos, por ejemplo, una tabla de valores, pondríamos acá valores de x, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, y pusiéramos acá las y. Igual, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo cualquiera, x al cuadrado más 2x menos 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo acá podría obtener reemplazo acá, en la función, cuando x vale menos 2, tengo que hacer la cuenta. ¿Qué cuenta hago? Hago menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, menos 3. Entonces, esto me daría menos 3 cuando vale menos 2, porque me queda 4 menos 4, menos 3. Cuando vale 2, me quedaría 1 menos 2. 1 menos 2, menos, acá me quedaría menos 2, menos 3, menos 5, más 1, menos 4, cuando vale 0 vale menos 3, 1, 2 por 1, 2, 3, menos 3, 0, y cuando vale 2 por 2, 4, más 4, 8, menos 3, 5. Bueno, entonces, bueno, yo podría ir pasando estos puntos al sistema de ejes, pero bueno, menos 3, menos 2, menos 1, 1 y 2, 3. De todas maneras, yo podría decir, bueno, menos 2 va con menos 3, menos 1 va con menos 4, 0 va con menos 3, 1 va con 0 y 2 va con 5, ¿no? Entonces yo podría más o menos ver que es una curva, pero no me saldría muy exacta esa curva, porque acá sí lo puedo ver, porque enganché justo los puntos donde veo que acá, a ver, menos 3, 2 por 2, 4, menos 3, 3, 0, menos 3, es decir, por acá alcanza un mínimo, porque menos 3 es menor que menos 4, después empieza a crecer otra vez y crece otra vez. Yo podría especular que esto viene así, entonces, con la tabla de valores, porque justo agarré los valores donde sé que hay este cambio de comportamiento, es decir, que empieza a decrecer y después a crecer de nuevo.
Entonces, ahí puedo especular que esto es una curva que se llama parábola. A ver, vamos a ver cómo es la parábola, las características que tiene la parábola, para decirles también que no me sirve hacer la tabla de valores. ¿Por qué? Porque todas estas parábolas siempre tienen un mínimo, un valor mínimo, o porque pueden ir para arriba o pueden ir para abajo, ¿sí? Donde pueden tener un máximo o un mínimo. Si yo doy, por ejemplo, si yo hago una tabla de valores, si yo, por ejemplo, la tabla de valores puede ser así. Si yo doy valores todos por acá, nunca voy a poder saber dónde está ese mínimo y entonces la curva, voy a tener una percepción errónea de esa curva. Por lo tanto, para saber las características que tienen las parábolas, necesito hallar ciertos elementos. Elementos que tienen todas las parábolas, que es el vértice. El vértice puede ser máximo o puede ser mínimo. Depende. El vértice va a ser máximo, ¿sí? El valor A, el valor que multiplica a la x al cuadrado, si A es, si A es negativo. Y va a ser mínimo si A es positivo, es decir, mayor que 0. Entonces, si A es negativo, la parábola va a ir para abajo. Y si A es positivo, la parábola va a ir hacia arriba. Entonces, mirando el signo que tiene el número que multiplica la x al cuadrado, que se llama coeficiente cuadrático. El B se llama coeficiente lineal y el C, es el término independiente. Entonces, por ejemplo, esta parábola, el valor A sería 1. Quiere decir que estaríamos acá. A es positivo, quiere decir que el vértice va a ser un mínimo, un valor mínimo. Entonces, ahora lo interesante sería obtener el vértice, porque si obtengo el vértice, yo ya sé dónde va a ser el valor mínimo que va a tener la parábola. Entonces, el vértice se hace, ¿cómo se calcula? Se calcula, primero calculamos la coordenada en x del vértice, que se hace menos b sobre 2a. Bueno, menos b, ¿quién es? Sí, bueno, esto es lo mismo que con las ecuaciones de segundo grado que ya lo vieron. Entonces, menos b, la x del vértice, va a ser igual a menos b. ¿B quién es acá? 2. Entonces será menos 2 sobre 2 por IA, ¿cuánto vale? 1. Bueno, 2 por 1, 2, quiere decir que es menos 1. Y la y, entonces ya tengo la coordenada en x, el valor de x del vértice. Y una vez que tengo la x, puedo calcular la y del vértice. Para hacer la y del vértice, ¿qué tengo que reemplazar? Tengo que reemplazar el menos 1 acá, en la fórmula de la función. Entonces será menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 3. La y del vértice, bueno, y acá hago las cuentas, menos 1 al cuadrado es 1, menos 2, menos 3, la y del vértice es menos 5 más 1, menos 4. Quiere decir que el vértice tiene coordenadas menos 1, menos 4. Bueno, entonces, por un lado, ya calculé el vértice, sé que va a parar para arriba, se dice concavidad positiva, el vértice está en menos 1, menos 4,
Y ahora puedo rescatar otros datos de la ecuación de la parábola. Después puedo ver la intersección con el eje Y, donde corta al eje Y. Entonces es cuando X vale 0. Es decir, que la intersección con el eje X va a ser directamente el valor C. Porque cuando X vale 0, esto se me hace 0, esto se me hace 0, me da C. Es decir, si lo vemos acá, X al cuadrado 0, más 2 por 0, 0, 0 más 0, 0, 0 menos 3, menos 3. En este caso, entonces, será 0 de X con menos 3 de Y. Y después, intersección con el eje X. La intersección con el eje X es cuando esto se me hace 0. Es la ecuación donde la función la igualo a 0. X más 2x menos 3 igual a 0. ¿Y cómo averiguo? Bueno, si tengo soluciones de esta ecuación, ¿sí? Cuando hago la resolvente, que ya la vimos, cuando hago, a ver, menos 2 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, 2 por 2, 4, acá me queda 4 por 3, 12, dividido 2 por 1, 2. Bueno, entonces acá me queda la raíz cuadrada de 16, yo lo calculo rapidito, total. Ya han practicado esto, 16, raíz cuadrada de 16, 4, menos 2 más 4, 2, dividido 2, 1. X2 es igual a menos 18, no, perdón, menos, no, ¿qué digo? Menos 18. Menos 4, menos 2, menos 6, dividido 2, menos 3. Estas son las dos raíces. Entonces, llevamos toda esta información para poder hacer la parábola. Tenemos por un lado, entonces, vamos a pasar en limpio. El vértice era menos 1, menos 4. Corta en menos 3, se hace igual a menos 3. Y las intersecciones con el eje X serán 1, 0 y menos 3, 0. Entonces, bien, entonces ahora vamos a hacer un gráfico. Con toda esta información puedo hacer el gráfico mucho mejor que dando una tabla de valores. Entonces, bien, entonces tengo acá, supongan ustedes, tengo 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Después abajo llego hasta menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, bueno, ahora ubico estos puntos que obtuve. Entonces, el vértice, el valor más mínimo, que está más abajo, es entre menos 1 y menos 4. Después está 1 de X con 0 de Y, acá, y menos 3. Y después, ¿qué más tengo? Y C vale menos 3. A partir de ahí yo puedo hacer una parábola aproximada porque además toda parábola tiene un eje. Toda parábola tiene un eje de simetría. Que es
sería esta, x igual a la x del vértice. Es decir, acá la x del vértice es menos 1. Entonces, vieron que la parábola tiene, esta es una línea de puntos roja para que se vea que esta recta que pasa por menos 1 y es paralela al eje Y, es el eje de simetría. Es decir, vieron que la parábola tiene dos ramas. Cada una de estas ramas es simétrica respecto de esta recta. Entonces, ahí tengo el vértice. Quiere decir que otro punto de la parábola va a ser este, porque es simétrico respecto de este que ya sé, que es donde corta al eje Y. Y después las dos raíces son simétricas respecto del eje Y. Quiere decir entonces que ya tengo más o menos la parábola. Y del resto ya sé dónde va a alcanzar su mínimo. Y el resto es pulso. Bueno, esto también lo pueden corroborar con la aplicación esta de la calculadora GeoGebra, que le dije que se bajen. Ustedes ponen acá la fórmula y se nos va a dar directamente. Bueno, este sería entonces el análisis completo. ¿Qué puede llegar a ocurrir? Vieron que esta ecuación de segundo grado a veces no tenía solución. Vieron que a veces no me queda la raíz cuadrada de algo negativo, entonces la ecuación de segundo grado no tenía solución. ¿Qué pasa con la parábola? Cuando hago la parábola y resulta ser que, por ejemplo, igual, acá no se ve, lo voy a poner un poco más abajo, supongan igual a 2x al cuadrado más 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, ¿qué pasa con esta? Cuando yo quiero ver cuando esto se hace 0, 2x al cuadrado más 8 igual a 0, ¿qué pasa? 2x al cuadrado es igual a menos 8. Quiere decir que 2x al cuadrado es igual a menos 8 dividido 2. Quiere decir que x al cuadrado es igual a menos 4. Bueno, entonces x es igual a raíz cuadrada de menos 4. Acá me quedó la raíz cuadrada, igual esto es módulo, la raíz cuadrada de menos 4. Bueno, la raíz cuadrada de menos 4 no es un valor real, no tiene solución esto. Quiere decir entonces que la parábola no corta al eje X. Cuando hago la igualo a 0 no tengo solución, la ecuación no corta al eje X. No corta al eje X, entonces esto va por acá arriba. Cuando no hay solución, pasa algo así, o bien por abajo también puede ocurrir, ¿no es cierto? Cuando no encuentro intersección con el eje X, es decir, cuando le igualo a 0 y no tengo solución, la parábola no corta el eje X. Entonces, bueno, si la quiero representar bien, bueno, tengo que ver dónde corta el eje Y, porque el eje Y sí lo corta, el eje Y y el vértice. Todavía tengo esos dos recursos para poder hacer la parábola, para representarla gráficamente. Entonces, para representarla gráficamente a una parábola, dada su fórmula, entonces tengo, calculo el vértice, calculo dónde corta AC, puedo ver el eje de simetría y las raíces. Si existen las raíces, ver dónde corta la parábola a el eje X, ¿sí?
Entonces tengo esas posibilidades para representar una parábola. Después, ustedes en el práctico tienen unos ejercicios y después indicar forma factorizada y forma canónica. A ver. Y forma canónica. Forma factorizada y forma canónica. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, si ustedes tienen igual a x al cuadrado menos 3x más 2, por ejemplo, ¿no? Bueno, les voy a poner en general cómo se pone la forma, cómo se expresa la misma ecuación que representa una parábola, es decir, una función de segundo grado, pero en forma, indicar la ecuación en otras formas. Supongan, para la forma canónica, tengo que calcular la x del vértice y la y del vértice haciendo menos b sobre 2a y luego obtener la imagen de ese valor, como vimos antes. Entonces, esta misma, si yo tengo, pero primero lo vamos a hacer generalizada, si tengo la ecuación en forma polinómica ax al cuadrado más bx más c, cuando la tengo en forma de ax al cuadrado más bx más c, se llama la forma polinómica. Entonces, ¿cómo la indico? En forma canónica hago a por x menos la x del vértice al cuadrado más la y del vértice. Y la forma factorizada, tengo que factorizar. Si esta función tiene raíces reales, es decir, cuando hago la resolvente menos b sobre más menos b cuadrado menos 4c dividido 2a y existe, entonces sean x1 y x2 las raíces. ¿Sí? Entonces, y esto ya lo han practicado antes, se puede a menos x por x1 por x menos x2. Muy bien. Entonces, esto es la fórmula general cuando tengo una expresión de este tipo, que es la que tengo acá. Entonces, ahora, este ejemplo vamos a representarlo en la forma canónica y en la forma factorizada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer estos ejemplos. Bueno, entonces, tengo la forma polinómica, entonces, ahora necesito, entonces, vamos a ver en forma canónica. Tengo que hacer entonces la x del vértice, la coordenada en x del vértice, que era menos b sobre 2a. Entonces tengo que hacer menos b. Bueno, entonces será menos 3, que me queda más 3 sobre 2 por 1 es igual a 3 medios. Y la y del vértice, una vez que obtengo la x, la reemplazo acá. Entonces tengo que hacer 3 medios al cuadrado menos 3 por
3 medios más 2. Entonces la ida del vértice es igual a 3 por 3, 9 cuartos menos 9 medios más 2. Bueno, esto si quieren lo hacen con números decimales, no hay problema. Pero bueno, 9 cuartos menos 9 medios sería 2 por 4, 18 medios menos 18 medios, menos 18 cuartos, más 9 me quedaría 9 cuartos. Menos 9 cuartos, menos 9 cuartos más 2, menos 9 cuartos más 2, esto es igual a 8, 8, 4 por 2, 8 menos un cuarto. Entonces, quiere decir que la forma canónica es A, el valor A es 1, entonces no hace falta ponerlo, bueno, lo pongo por las dudas. 1 por X menos la X del vértice, que es 3 medios al cuadrado, más la Y del vértice, en este caso directamente va a menos porque me dio negativa. O sea, esto es X menos 3 medios al cuadrado menos un cuarto. Y esta entonces sería la forma canónica. No se olviden poner el cuadrado acá, ¿no? Si yo desarrollo, hago el cuadrado de este binomio y todo, pues tengo que volver a esta expresión, ¿no es cierto? Que tienen que ser iguales o equivalentes. Después, entonces, ya lo expresamos en forma canónica. Ahora en forma factorizada, que es hallando las raíces. La forma factorizada entonces necesito hallar las raíces, entonces tengo que hacer la resolvente, entonces es menos b, 3, porque queda menos menos, más menos la raíz cuadrada de 3 por 3, 9, menos 4 por 1, 4, por 2, 8, dividido 2a, 2 por 1, 2. Bueno, entonces x1 me queda 3, acá me queda la raíz cuadrada de 1, es 1, 3 más 1 dividido 2, y acá 3 menos 1, 2 dividido 2, bueno, 3 menos 1 dividido 2, 4 dividido 2, 2, y x2 es igual a 1. Quiere decir que la forma factorizada me va a quedar entonces y igual a, que en este caso es 1, por x menos 2 por x menos 1. Y ahí entonces tengo la forma factorizada. El 1 lo pongo para que ustedes vayan ubicando que es el valor A, pero lógicamente que no hace falta ponerlo. Bien. Entonces, vamos a ver en el práctico que les había mandado, que dice que el punto 1 dice que para cada función cuadrática indicar el punto de corte de la parábola con el eje Y, es decir, el valor C. Después, las coordenadas del vértice de la parábola, es decir, la XB y la YB. Indicar si existen en los puntos de la parábola con el eje X, lo que llamamos raíces, y el punto de realizar un gráfico. Entonces, 1 en el punto A, entonces, y es igual a 3x al cuadrado. Cuando tengo
En la expresión de la función de segundo grado, cuando tengo solamente el término cuadrático, la parábola tiene ciertas características. Al no tener ni B ni C, ¿qué pasa? El eje de simetría es el mismo eje Y, ¿sí? Porque si yo calculo la X del vértice, ¿qué es? Es menos B sobre 2A. La X del vértice, como B vale 0, 0 sobre 2 por 3, en este caso, esto me va a dar 0. Quiere decir que la X del vértice es 0 y ¿qué? ¿Y cuánto vale? Como 3 vale 0, 0 al cuadrado 0, 3 por 0, 0. Es decir que este es el vértice, el punto 0, 0, el origen de coordenadas. También el eje Y va a ser el eje de simetría, porque es la X del vértice igual a 0. Y entonces directamente bueno, va a ser así, ¿no? Directamente va a ser una parábola que va hacia arriba, porque A es positivo, bueno, pero que va a crecer muy rápido. Es decir, por ejemplo, cuando X vale 1 me queda 3. Cuando X vale 2, 2 por 3, 4, 12. Entonces esto crece así muy rápido. Va a estar muy pegadita al eje Y. Va a ser algo así. ¿Sí? Entonces, para responder todas las preguntas que dicen acá, dicen, por ejemplo, indicar el punto de corte de la parábola con el eje Y. El punto de la parábola con el eje Y es 0, ¿no? Indicar las coordenadas del vértice de la parábola. 0, 0. Indicar si existen los puntos de corte de la parábola con el eje X. En este caso es raíz doble, coinciden los dos puntos, es 0, el único punto de corte del eje X. Y bueno, realizar un gráfico es más o menos eso. Entonces, bueno, después, entonces, cuando ya se corte, les dejo para que vean después los otros ejercicios, ¿no? Las otras parábolas, a ver las características particulares que tienen para que ustedes analicen dónde está el vértice, si corta el eje X, si corta el eje Y, y si pueden hacer el gráfico. De todas maneras, ayúdense con el GeoGebra. Entonces, a ver, la segunda que es, lo voy a hacer más abajo para que se vea. La segunda es a ver, igual a menos 2x al cuadrado más 2. Bueno, acá entonces tenemos, a ver, la x del vértice es menos b. Bueno, acá b, ¿cuánto vale? La b la saco del término que está en x. Como no hay término en x, entonces b vale 0. Entonces me queda 0 sobre 2 veces a, 2 por menos 2, acá no importa, esto me da 0. Quiere decir que en este caso también el eje Y va a ser el eje de simetría. Pero en este caso la Y del vértice, cuando yo reemplazo acá, me va a quedar menos 2 por 0 más 2. La Y del vértice no es 0, sino que es 0 más 2 es 2. Quiere decir entonces que el vértice está acá. Pero como el valor A, el coeficiente cuadrático, es negativo, esta va a ir para abajo. Y acá voy a tener raíces porque si va para abajo en algún momento lo va a tener que cortar al eje X. Y bueno, y el eje X, esto es cuando esto vale 0. Entonces, bueno, despejo, a ver, menos 2x al cuadrado es igual a, esto pasa restando, el menos 2 pasa dividiendo,
x al cuadrado es igual a 1. Quiere decir que el valor absoluto de x es igual a raíz cuadrada de 1. Entonces, una va a ser 1 y la otra va a ser menos 1. Entonces, acá tengo menos 1, acá tengo 1. Bueno, más por acá. Bueno, entonces esto va a ser algo así. ¿Dónde corta al eje X? En menos 1 y 1. ¿Dónde corta al eje Y? En 2. Y ese más o menos es el gráfico. Les digo, bájense la calculadora GeoGebra que los va a ayudar un montón. Bueno, y después, bueno, en ese caso, en el tercer caso, es que no hay el término C no tiene. Quiere decir que C vale 0, por lo tanto, el eje Y lo va a cortar en 0. Entonces, a ver qué pasa en este caso, que Y es igual a 1 medio x al cuadrado más 2x. Entonces, cuando hago la x del vértice, tengo menos b, que es menos 2 sobre 2a, 2 por 1 medio. Esto se puede simplificar y me queda menos 2. Me queda menos 2. Y la y del vértice, es 1 medio por menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2. Entonces la y del vértice es igual a 2 por 2, 4. 4 dividido 2, 2 menos 4. La y del vértice es igual a menos 2. Bueno, entonces, el vértice es menos 2, menos 4. No, menos 2, menos 2. Entonces, tengo acá, en menos 2, tengo el vértice. Y esta va para arriba porque A es positivo. Menos 2, menos 2. Acá tengo el vértice, que el vértice este va a ser mínimo. Y tengo el eje de simetría que va a pasar por donde está la X del vértice. El eje de simetría va para acá. Y bueno, y me faltaría entonces, una de las raíces es 0, porque cuando X vale 0, como no tengo término C acá, una raíz va a ser esta, porque fíjense que cuando hago la ecuación, cuando igualo a 0 esto, cuando y vale 0, hago 1 medio x al cuadrado más 2x igual 0. Acá cuando estaban incompletas, acá puedo sacar factor común x y me queda 1 medio x más 2 igual a 0. Cuando el producto de dos factores es 0, uno de los dos es 0. Entonces, x es igual a 0 o... Estas ecuaciones las habíamos practicado. Entonces, una raíz es 0 y la otra despejo x. O 1 medio de x igual a menos 2, x es igual a menos 4. Si no me acuerdo de esto, igual puedo hacer la resolvente y donde está c le pongo 0. Entonces, bueno, acá pongo la otra raíz que es menos 4. Entonces, bueno, me queda algo así. Al tener un medio, cuanto más chico es el coeficiente cuadrático, es decir, el número que multiplica la x al cuadrado, es más abierta la parábola.